Entonces, medidas de tendencia central son tres, las tenemos de tres tipos. La media aritmética, que es un promedio. La mediana, que es el valor central de los datos. Y la moda. Entonces, estas tres medidas existen para datos dispersos y también existen para datos tabulados, ¿sí? De hecho, todas las medidas que veamos, hay fórmulas para datos dispersos y hay fórmulas para datos tabulados. Entonces, vamos a iniciar con la primera de ellas. Esta ya es ampliamente conocida, siempre lo hacemos. Es la media aritmética o promedio. Y para ello, pues me voy a ir a este archivo que tengo preparado en el editor de fórmulas, la media aritmética. Aquí está la fórmula. Vamos a iniciar con la media aritmética para datos no agrupados. Cuando hablo de datos no agrupados, me refiero a datos así, miren, dispersos. La información que les brinda el profesor, así, totalmente dispersos. A esto se le llaman datos agrupados o tabulados. Entonces ahorita vamos a calcular la media aritmética para datos agrupados. Pues, ¿qué nos dice la fórmula? Esta nos dice, pero antes tenemos dos tipos de medias aritméticas, uno para la muestra y otro para la población. A fin de cuentas es la misma fórmula, lo único que cambia es la letra con la que se representa. Si estamos calculando la media aritmética de una muestra, se representa con esto, que es X testada, así se lee. Y si es para una población, es la letra griega mu. Mu. Y la fórmula nos dice que hay que hacer la sumatoria de cada dato, de cada X, es decir, de cada dato se tiene que hacer esa sumatoria y se divide entre n. Aquí tiene n minúscula porque es la cantidad de datos de la muestra, o n mayúscula la cantidad de datos de la población. En este caso son 50 datos de 50 trabajadores de una empresa, así que estamos hablando de la población. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, si me voy a los datos, recuerden que estamos en los datos dispersos, serían estos datos. Y empezaría yo con la calculadora de la siguiente forma. Pues sería sumar el 4, el primer dato, luego el segundo, más 8, más 6, más 7. Los voy sumando así, miren, hacia abajo. Luego más 8, más 5. No voy a terminar la suma, nada más les estoy mostrando cómo se va a efectuar. Y ya después que sumo los 50 datos, hasta acá, hasta el final, obtengo la suma, le doy igual, en este caso no me dio la totalidad porque necesitaría sumarlos todos, divido entre 50. Y a eso es a lo que se le conoce como media aritmética. Aquí no me dio el resultado porque no concluí la suma. Sin embargo, ya lo hice, eso ya lo hice y aquí se las voy a mostrar. Entonces, es para una población y es así de esta siguiente forma. Es el primer valor, recordarán que el primero es 4, el siguiente 8, el siguiente 6. Fue lo mismo que hice con la calculadora aquí. Ya borré, pero aquí lo estaba haciendo en la calculadora. Igual aquí no lo estoy expresando de forma completa, tendría que expresar la suma de los 50 datos, pero sí, el resultado sí lo tengo, es 318. Ya yo lo hice con mi calculadora. Ustedes también tienen que comprobarlo, que esa suma les dé 318. Ya lo van a hacer en su casa tranquilamente. Bien, después de eso, la fórmula me dice, hago la sumatoria de los datos y divido entre n, donde n es la totalidad de datos. En este caso, entonces, a ver, es 318, que es el resultado que me arrojó la sumatoria, y divido entre 50. Y al hacer esto, me da 6.36. Ese es el valor de la media aritmética para datos no agrupados. Ya lo hice para datos no agrupados. Y ahora vamos a hacer la media aritmética para datos agrupados. Y cuando hablo de datos agrupados, voy a estar hablando ya de datos que se encuentran en la tabla. ¿Sí? Ya me olvido de los dispersos o no agrupados y me voy a la tabla. Entonces, la fórmula ahora cambia un poquito. Aparece
FI por XI en ambas, porque uno es para una muestra y otro para una población. Vean que cambia también la letra, ¿sí? Pero a fin de cuentas es la misma forma. Ahora, vamos a usar esta que es para una población y dice es la sumatoria de FI por XI. FI por XI. Ahora, en la tabla, ¿qué cosa es eso? Pues es la última columna que hicimos. En la tabla hay una última columna que dice FI por XI. Entonces, se tendrá que multiplicar cada dato. En la calculadora yo lo haría así. Digamos, multiplico 9 por 4, 9 por 4, y le voy a sumar 8 por 5, más, observen aquí, más 9 por 6, más 9 por 6, y así, 9 por 4 es 36, este dato que está aquí. 8 por 5 es este 40. 9 por 6 es este 54. Y así, al terminar de hacer esto, aquí me va a marcar error porque le puse doble más. Al terminar de hacer eso, le doy igual para que me haga la sumatoria. De hecho, ya la sumatoria ya se hizo. Es 318. Entonces, otra vez, la sumatoria de las FI por XI es esta. Esta que está aquí hasta el final, esa es la sumatoria. Y eso es lo que sustituyo aquí. Miren, aquí voy a hacerlo. Aquí está donde empecé con la calculadora, 9 por 4 más 8 por 5. No los hago todos. Sé que el último es 6 por 9, divido entre 50 y esa sumatoria es 318. ¿De dónde tomé esos 318? Ahí está la sumatoria en la tabla, en la parte de abajo. Es esta. Sumatoria de FI por XI. Y divido entre los 50 datos. 50 datos que equivalen a la cantidad total de mi población. Divido 318 entre 50 y me da 6.36. Si esto fue para datos agrupados, tomé de la tabla, y estos son para datos no agrupados. Si se dan cuenta, en este caso particular me da exactamente el mismo valor. 6.36 y 6.36. La diferencia fue que acá trabajé un poquito más porque sumé 50, hice 50 sumatorias, 50 datos. Y aquí trabajé un poco menos porque las sumatorias no son 50. Solamente estaría yo sumando esta. 6 sumatorias, 6 sumas y obtengo el mismo 318. Esa es la diferencia de trabajar de manera agrupada para de datos tabulados o agrupados o datos que no están tabulados. Bien, eso es lo que respecta a la media aritmética, que es el primer concepto. Ahora vamos a ver otra fórmula que es la mediana. La mediana también hay para datos no agrupados y para datos agrupados. En este caso solamente vamos a ver para datos no agrupados. El de agrupados lo vamos a ver después. Bien, la mediana tiene una característica que es, la mediana es el valor central que aparece en una lista de datos. Entonces, la característica que tiene la mediana es que lo primero que tengo que hacer es que estos datos los tengo que ordenar en orden ascendente o descendente. Es lo primero que tengo que hacer. De hecho, por eso aquí ya yo los ordené, ya me adelanté y los acabo de ordenar. Miren, aparecen primero todos los números 4. ¿Cuántos tendrían que ser? Dice que 4 hay 9. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 números 4. Y luego coloqué los números 5. Coloqué 8. Y así sucesivamente. Hasta los ordené de menor a mayor. ¿Cuántos datos? 50 datos, que corresponden a los datos iniciales. Además, se ordena y entonces a cada dato recibe un nombre. Este va a ser el X1, porque es el que ocupa la posición 1, X2, X3, X4. Este que está aquí es X11, porque es el dato número 11 ya ordenado. X24, X35 y el último X50 y así. O sea, si voy picándole, me pueden decir, digamos, es X28, porque es el dato número 28.
Estamos hablando acerca de la media. La mediana es el valor central. Entonces, primer paso, ordenar de menor a mayor. También puede ser de mayor a menor, pero vamos ahorita de menor a mayor. Ok, ya los ordené. Después de ordenarlos, tengo que aplicar una fórmula. Primero tengo que ver si n es par o es impar. Y como ahorita tengo n, que son 50 datos, es par. Porque si n es impar, aplicamos otra fórmula. Por acá está abajo. Cuando n es impar, se aplica esta fórmula que está aquí. Ahorita la vamos a ver como ejemplo también. Pero en este caso, n es par. Si n es par, vamos a trabajar con esta fórmula que está aquí. Y hay que poner mucha atención qué nos dice la fórmula. Aquí estoy sustituyendo ya. Dice, colocas x, aquí está la x, y luego n entre 2. N vale 50. Y ese 50 se sustituye aquí y dividimos entre 2. Más la siguiente que sería n entre 2, es decir, 50 entre 2, más 1. Y todo eso se divide entre 2. Seguimos avanzando y 50 entre 2 nos da 25, x 25. La siguiente es 50 entre 2, que es 25, más 1, 26, y nos da x 26. Aquí quería llegar. Aquí obtuvimos x25 y x26. Ahora, como ya ordené los datos, voy a buscar en los datos que están ordenados a ver qué valor corresponde a x25 y qué valor corresponde a x26. Me voy a la tabla donde ordené y busco el dato número 25. Aquí está. Este es mi dato número 25. Ahí lo marqué. Y mi dato número 26 es ese. Este que está aquí, este es x25. Y este que está acá es x26. Este que marqué con verde. Bueno, es 6 y 6. En este caso es el mismo valor, pero no quiere decir que siempre vaya a ser igual. Ok, entonces me voy acá y ya encontré que x25 es el 6 y x26 es otro 6. La fórmula me dice que hay que sumarlos y dividimos entre 2. 6 más 6 es 12, entre 2, 6. Y ya encontré la mediana. Esa es la forma de encontrar la mediana. Repito nuevamente, primero se ordenan los datos. Después, si es par, aplica esta fórmula que tengo aquí. Se sustituye n, donde aparece aquí en la fórmula. Se encuentran las posiciones de los datos. Me voy a la tabla para ver a qué valores corresponden los encuentros y los sustituyo aquí. Bueno, esa es la mediana. Ahora, les decía que también hay una mediana cuando los datos son impares. Desafortunadamente este ejercicio o es par o es impar. En este caso es par. Pero como ejemplo, esto que por eso lo marqué con rojo, porque esto es un ejemplo. Voy a inventar aquí. Voy a inventar, digamos, voy a suponer que son 34 datos. O sea, suponiendo que son 33, para que sea impar. Suponiendo que son 33 datos, entonces esto es impar. Ok. Entonces, vamos a borrar esto. Ahí está. A ver, permítame, vamos a copiar aquí esta, que es la fórmula. Entonces, si es impar, la fórmula que se aplica es esta. Pero primero necesitamos ordenar los datos, son 33 datos. Me voy a la tabla porque la tabla original tiene 50 datos, entonces voy a quitarle todos los datos. Aquí, así, total, ahorita lo voy a regresar a la normalidad, voy a quitarle los datos, esto. Suponiendo que ya, estos son mis datos, son 33 y ya están ordenados. Ya cumplí con eso, ya los ordené. Ahora me voy a la fórmula. Pongan mucha atención, por favor. Son 33 datos. Repito, es una suposición nada más. Entonces, esta es mi fórmula. Sustituyo entonces aquí en lugar de la n, lo que vale n, en este caso vale 33. Esto es igual a
¿Cuánto es 33 más 1? Es 34. Y esto es igual a ¿cuánto es 34 entre 2? Es 17. 34 entre 10 es 17. 34 entre 2. Aquí está mi calculadora. 34 entre 2. 17. Entonces aquí sería x17. El dato número 17. Ay, espérenme que ya me perdí. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Entonces así sería 17. Ajá, entonces sería el dato número 17. Ahora, ¿qué hago aquí? Me voy a la tabla para buscar, a la tabla de datos ordenados, ya donde los ordené, a la que acabo de generar, y busco el dato número 17. Aquí está esto, me voy al 17. Miren, el dato 17 es el número 5. Entonces, esta que está aquí sería mi mediana cuando yo tengo 33 datos, un solo valor. A diferencia del ejemplo pasado que eran dos valores. Aquí cuando es impar es más fácil porque no, nada más es un solo valor. Entonces me dio que el dato número 17 es el 5. Entonces la mediana para 33 datos, los que tengo ahorita allá en el Excel, es 5. Y aquí está la fórmula. Está muy sencillo de realizar. Nuevamente lo estoy colocando con rojo porque realmente esto no corresponde. O sea, no corresponde a lo que es realmente nuestros datos. Nuestros datos son 50, es par, y se utiliza de esta forma. Entonces voy a regresar a mi Excel a como estaba. Le voy a dar control Z para que, a ver, no, esto sí, X26. Ahí están ya los 50 datos. Lo dejé tal y cual estaba mi Excel y me regreso acá. Bueno, entonces ya vimos media aritmética para datos no agrupados y para datos agrupados. Vimos mediana nada más para datos no agrupados. Aquí están para cuando n es par, para cuando n es impar. Ahora, moda. En cuanto a la moda, no hay mucho que agregar, es el valor que más se repite. Entonces nos vamos a los datos y podemos buscarlo aquí si queremos, pero aquí nos va a costar bastante trabajo porque hay que contar a ver cuáles de todos estos se repiten más. Ese conteo ya lo hicimos acá. Entonces vemos cuál tiene más frecuencia. El que tiene más frecuencia es 10, o sea, se repite 10 veces. ¿Qué número? El número 7. El número 7 se está repitiendo 10 veces. Así que mi moda es el número 7, porque se repite 10 veces. Todas estas fueron medidas de tendencia central. La moda, esta moda que vimos aquí también es para datos así, pues se puede decir también dispersos. Habrá una para datos agrupados que vamos a ver después. Bueno, hasta ahí es medidas de tendencia central. Me voy a continuar con el siguiente tipo de medidas, que son las medidas de dispersión. Para las medidas de dispersión son 3 también. Esta que es muy sencilla, el rango, la varianza y la desviación estándar. Son 3. Ahorita vamos a ver las fórmulas acá. No está tan complicado tampoco. Vamos a empezar con la primera medida de dispersión. Es el rango. Y el rango es muy sencillo de calcular. Dice, hay que encontrar el valor máximo de todos tus datos. Y el valor máximo de todos los datos es 9. Y hay que encontrar el valor mínimo y hacer esa resta. Entonces me voy acá a la tabla y vemos cuál es el valor máximo de los datos, es 9. Y el valor mínimo 4. Entonces restamos 9 menos 4 y a esa resta es a lo que llamamos rango. A la resta de el número mayor menos el número menor, 9 menos 4, 5. El rango es 5. Bueno, ahora nos vamos con la varianza. La varianza aquí sí está algo pesada resolverla, pero bueno, vamos a ver. Hay dos tipos de varianza. Primero, para datos dispersos y después
para datos agrupados o tabulados. Vamos a empezar para datos dispersos. Cuando hablo, nuevamente les repito, cuando hablo de datos dispersos es esto. Datos tabulados o agrupados es esto. Estamos en datos dispersos. Vamos a ver qué dice la fórmula. La fórmula dice, primero, también hay para una muestra, ahí voy a bajar esto para que no me confunda, ahí, y nada, mostrar las fórmulas. Hay una fórmula que es para muestras y otra para poblaciones. Dentro de los datos dispersos, para muestra y poblaciones. Es la misma, lo único que cambia, miren, acá es n mayúscula, acá es n minúscula, pero en realidad es totalidad de datos, bien sea de la población o de la muestra. La varianza se representa con una S cuadrada en muestras. En poblaciones se representa con una letra griega llamada sigma, sigma al cuadrado. Y aquí, aquí está la media aritmética dentro de la fórmula que se representa con X testada y aquí con la letra griega mu. En este caso estamos hablando de una población. Ahora, ¿de qué forma se calcula para datos dispersos? Dice aquí xi menos la media aritmética se eleva al cuadrado y todo eso se va a ir sumando. Dicho de otra forma es que cada dato, recuerden que son 50 datos, entonces esto es laborioso. A cada dato le vamos a restar la media aritmética y lo que nos dé esa resta lo elevamos al cuadrado. Y así sucesivamente. Y cuando obtengamos la suma, vamos a dividir entre n menos 1. Vamos a empezar para que vean cómo se haría, pero en Excel. Aquí está mi calculadora. Entonces sería, la fórmula dice, cada dato, el primer dato es 4. Es cada dato, le vamos a restar la media aritmética. La media aritmética ya la calculamos, es 6.36. Ahí está, ya calculé la media aritmética, 6.36. Cada dato menos la media aritmética y se eleva al cuadrado. Más, eso es el primer dato. Ahora me voy con el siguiente. El siguiente sería 8. Sería 8 menos la media aritmética y esto al cuadrado. Ya voy con ahora voy con el tercero. Sería más 6 menos 6.36, cierro paréntesis, al cuadrado. Luego voy con el cuarto, que es 7, con el quinto, con el sexto, con el séptimo, y así hasta llegar al último. O sea, esta suma está pesadísima hacerla, ¿eh? Cada dato menos la media aritmética elevado al cuadrado. Y ya cuando termine en el último sería este, el 4. 4 menos 6.36, eso entre paréntesis, eleva al cuadrado. Ya terminé con el último, suponiendo que ya terminé con el último, le doy igual. Y ese sería mi resultado. Obviamente aquí yo no lo terminé, pero más sin embargo, aun cuando me costó trabajo, ya lo hice también, lo hice acá tranquilamente, yo lo hice poco a poco. Y ya para darles aquí el resultado. Entonces aquí lo tengo abajo, aquí, ahí está. Lo que hice fue que restando a cada dato 4 menos 6.36 al cuadrado. El siguiente, 8 menos 6.36 al cuadrado. El siguiente, más 6 menos 6.36 al cuadrado. Y aquí ya me aburrí y no los coloqué todos. Pero estos puntos suspensivos quiere decir que aquí les siguen los demás datos. Y coloco el último. El último es 4 menos 6.36 al cuadrado. Esto como para decirles que esto que está aquí en la parte de arriba corresponde a todos los 50 datos, son los 50 datos. Y eso ya yo lo hice y me dio 133.52. O sea, cuando yo a la calculadora le di igual, no me dio 8.38. Aquí porque no los terminé, me dio 133.52. Y eso se divide entre la resta de 50 menos 1, porque eso me lo dice la fórmula. 50 menos 1 es 49 y dividimos en la calculadora 133.52 entre 49 y eso me da 2.72. Tomé los primeros dos decimales. Me dio 2.72. Entonces ya terminé, ya hice la varianza para datos dispersos.
Ahora vamos a hacer la varianza para datos agrupados o tabulados. Nuevamente, aquí hay dos fórmulas, uno para muestras y otro para población, pero es la misma. Ahora, hay una diferencia entre esta fórmula y estas dos que están acá, y la única diferencia es que aquí, si ustedes comparan esta parte, la comparan, digamos, con esta parte, van a notar que lo único de diferente es que aquí aparece una FI. Aparece esa FI. Pero recuerden que ahorita, varianza de datos agrupados o tabulados, ya no vamos a hablar de la totalidad de estos datos que están acá arriba. Como son de datos agrupados y tabulados, vamos a hablar de esto. Se supone que aquí sería mucho más sencillo de realizar la varianza que como lo fue acá. Pero para ello necesito completar esto que está aquí en blanco, que es una columna que me hace falta y que no hice. Aquí voy a colocar lo que voy a hacer. Dice, tengo que multiplicar FI por, eso se va a multiplicar por la diferencia de cada XI. En este caso, cada XI, ahorita les explico, menos xmet. Xmet le voy a llamar a la media aritmética y esto lo voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esto me lo dice la fórmula y no lo tengo aún. Ahí está. Donde aquí, donde dice clase, también se le coloca XY. No sé por qué se lo desaparecí. Bueno. Entonces, esto que acabo de hacer aquí lo estoy colocando porque eso es lo que me dice la fórmula de varianza para datos agrupados o tabulados. Mira, es FI por XI menos la media aritmética elevado al cuadrado. Esto es lo que se tiene que hacer. Esto. Y eso precisamente es lo que acabo de colocar. Es la columna que se va a generar. Entonces ahorita les explico cómo se hace. Me voy a la calculadora, voy a hacer el primero, el de la primera fila, este que está aquí, lo vamos a hacer con la calculadora. Va. Dice FI, entonces me voy a la fila y encuentro que mi primer FI es el número 9, pero no voy a pintar el número 9. Bueno, no, sí, perdón, sí es el número 9, ahí está, número 9, pensé que ya estaba en Excel. Entonces, el número 9, y luego le doy por, dice la fórmula, abres paréntesis, ahí está, y luego XY, el primer XY, en este caso cuando estoy hablando en la tabla, mi XY es este primer valor, el número 4, menos la media aritmética yo sé que es 6.36, ya la habíamos calculado, y después se tiene que elevar al cuadrado. Entonces, la frecuencia, que vale 9, por la diferencia de XY menos la media aritmética, es decir, 4 menos 6.36. Y eso lo elevamos al cuadrado. Le voy a dar igual. Y obtengo 50.12. Ese 50.12 es el que va aquí. 50.12. Voy a hacer el segundo para repasar. El segundo. Voy a borrar este. El segundo dice es FI. ¿Quién es FI en este segundo? Sería el número 8. 8 por, abro paréntesis, sería el XY. XY, que es esta columna, es el número 5. Menos la media aritmética, que es 6.36. Y esto lo elevamos al cuadrado. Aquí, ahí está elevado al cuadrado y le doy igual. 14.79. Entonces aquí anoto 14.79. Voy a hacer otro más. A ver. Otro más sería FI, sería el 9 por XI, que sería el 6, menos la media aritmética, elevo al cuadrado. Voy a hacerlo, ese que está ahí, con la calculadora otra vez, para que sigan, para que observen ustedes y no se les escape ningún detalle.
FI, primero FI es 9 nuevamente. 9 por, abro paréntesis, XI es el número 6, menos la media aritmética, 6.36, y esto lo elevo al cuadrado. Y me da 1.16. 1.16. Y así sucesivamente tengo que hacer todos. Pero a mí lo que más me interesa es este, que es la sumatoria, porque esa es la que me está pidiendo la fórmula. La fórmula me pide la sumatoria. Ya cuando tengo este que está aquí, y también voy a generar este y este, entonces ya hago la sumatoria, y la sumatoria es la que necesito para poderla sustituir aquí. Esta sumatoria la sustituimos aquí y ya lo que me dé, ese es el resultado. O sea, aquí voy a sustituir la sumatoria, aquí sería la sumatoria, y divido entre n-1, es decir, entre 49, porque es 50 menos 1 me da 49. Ok, bueno, me voy a regresar a Excel porque necesito explicarles otra cosa. Ahora, si ya estoy trabajando en Excel, ¿por qué tengo que utilizar mi calculadora? Ahorita lo hice para que ustedes vean cómo se hace el cálculo. Pero si ya estoy en Excel, voy a copiar esto, lo voy a quitar de aquí, lo voy a copiar acá como referencia y voy a borrar esto. Porque no lo voy a hacer así con la calculadora. Si ya tengo Excel, mejor introduzco una fórmula, signo igual, y me voy a donde dice al primer valor FI. Y el primer valor FI es el 9, pero el 9 se encuentra en la celda B9. Entonces le pico aquí y ahí me aparece B9. Luego, abro paréntesis, el primer valor XY, me voy acá y el primer valor XY es este, A9. Le pico ahí o escribo A9, que es lo mismo, menos la media aritmética, esa sí la voy a escribir, 6.36. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Ya tengo eso. Introduje una fórmula. Ahora le voy a dar Enter. Y vean cómo me da el mismo valor. El siguiente sería signo igual, la FI, que ahora es B10. Puedo picarle aquí o simplemente puedo escribirlo. Aquí lo voy a escribir con el teclado. B10. Esto es escribiéndolo. Pero a veces es más fácil, mejor. Igual le pico aquí y en automático Excel ya lo escribe. Entonces, abro paréntesis y luego dice XY. Es A10. Puedo escribir A10 o simplemente le pico aquí, donde está la celda A10. Menos 6.36 y esto lo elevo al cuadrado y le doy Enter. Ya tengo el otro valor. ¿Pero qué creen? Y así puedo continuar con las demás, pero no lo voy a hacer así. Porque en Excel solamente basta con que hagan la primera y ya nada más se van a la esquina inferior derecha, aquí, y arrastran. Y cuando arrastran, hasta ahí, ya se pegan todas las fórmulas. Miren que aquí aparece el 50.12, el 14.79 y el 1.16 que ya había yo hecho anteriormente. Entonces borro esto porque eso nada más lo copié como referencia para que vean que realmente lo estoy haciendo con Excel. Ahora, les decía que lo que me interesa es la sumatoria. Entonces aquí una función suma y voy a sumar todo esto. Y cierro paréntesis. Enter. Esta es la sumatoria que me interesa. Esa sumatoria. ¿Sí? 133.52. Entonces me voy acá y esto es 133.52. Dividido entre n-1. N es 50 menos 1. Entonces eso me va a dar lo mismo, pero en la parte de abajo es 49. Esto es igual, a ver cuánto me da, 133.52 entre 49 y me arroja el resultado de 2.72. Eso es la varianza. Varianza para datos agrupados. Y acá tengo la varianza para datos no agrupados, que esta sí fue muy laboriosa. 2.72 también me dio. Ahí está, varianza para datos agrupados. Obtuve el valor. Acá lo hice, acá lo fui expresando. Voy a quitar esto de aquí. A ver, control X.
Ahí está, porque aquí lo había dejado en forma desarrollada, así como lo fui haciendo con la calculadora. La frecuencia por 4 menos esto y así sucesivamente, más, aquí faltan las demás, hago la última, divido entre 50 menos 1, 133.52 entre 49 y eso es 2.72. Bien. Ok, ya tengo la varianza. Ahora vamos con la última medida de dispersión. Se llama desviación estándar. Y esta es muy sencilla de calcular. También para una muestra se llama S y para una población se llama sigma. Y lo único que hay que hacer para calcular la desviación estándar es sacarle raíz cuadrada a la varianza. Entonces, si la varianza es 2.72, entonces ya obtuve la varianza, entonces lo único que hago es sacarle raíz cuadrada a ese dato, a ese valor, la raíz cuadrada, y le doy igual. Y eso es 1.64. Y con eso ya termino con la última medida de dispersión. La desviación estándar es 1.64. Bueno, entonces, ¿qué vimos el día de hoy? Haciendo un resumen, medidas de tendencia central, la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética para datos no agrupados y la media aritmética para datos agrupados. La mediana nada más para datos no agrupados, aquí está la fórmula, para cuando n es par y para cuando n es impar. La moda también nada más para datos no agrupados, es el valor que más se repite, encontramos que es 7. Vimos la medida de dispersión, el rango, valor máximo menos valor mínimo, ahí está. Vimos la varianza para datos dispersos y para datos agrupados, y ahí está la fórmula. Esto necesito que ustedes también lo comprueben, ¿sí? Y para finalizar, la desviación estándar.